Sentir y Pensar es el programa de salud a total beneficio de Fundación Repro. Bienvenidos a Sentir y Pensar. Este es el programa de salud a total beneficio de la Fundación Repro. Doctor Pascualini, ¿cómo está? Muy bien, Silvina, ¿cómo estás vos? Yo muy bien, como seguimos con el entusiasmo del primer programa, vamos a volver a hablar hoy, en este caso, de la filiación post-mortem y también del útero subrogado, que creo que han quedado fuera de la nueva ley. Bueno, vamos a tratar de comprender reforma, todo eso. Claro, que la reforma no incluye estas posibilidades que en el fondo suceden, ¿no? La afiliación post-mortem no puede suceder si la ley no lo prevé, pero también sabemos que sucede en la práctica lo del útero subrogado, pero vamos a volver a hablar con la doctora experta. Pero ahora te quería preguntar, ¿por qué es importante que las personas tengan libertad para elegir el centro de fertilidad, aún después de la ley de la cobertura, ¿no? Con la sanción de la nueva ley se presenta una situación que es importante recalcar. El estudio y el tratamiento de la mujer que no se embaraza, de la persona que busca un hijo, es algo que no es una consulta, un tratamiento y se acabó. Es algo que se empieza a caminar juntos y que puede ser más o menos largo ese camino, y la relación con el centro es algo muy especial. Pero también, por otro lado, llegado el momento de los tratamientos, uno ve como una pareja o alguien que quiere o necesita un tratamiento hizo su primer intento en un centro, un segundo en otro centro, un tercero en otro centro, y así va cambiando, lo cual no siempre es bueno, porque si está en un centro bueno es malo ir a un centro malo, pero la gente no sabe mucho. Pero la libre elección es lo importante, que la gente pueda informarse y pueda elegir. Porque si a vos te obligan a hacer un tratamiento en determinado lugar y ese lugar no te da la contención, no te da eso que es tan necesario en todos estos estudios y tratamientos, hace de que se quite mucho inclusive de las posibilidades. Y la libre elección en este tema pasa a ser relevante. Y así como nosotros recibimos pacientes que han hecho tratamientos en otros lados, seguramente también haya otros centros que reciban pacientes nuestros, y eso es importante, que la libre elección se dé. Y ahora que se está reglamentando la ley de cobertura sancionada, es un momento para pensar en eso. Y hay formas de poder hacerlo, y se puede encontrar más información respecto a esto en mi blog, en el cual ahí hay información más detallada del por qué esto es importante e inclusive la forma de poder llegar a llevarse a cabo. Muchas gracias, Sergio. Y ahora sí, antes de invitar a la doctora que está tan metida en estos temas, vamos a compartir el informe de nuestra producción que habla de filiación post-mortem, útero subrogado en la reforma del Código Civil. La reproducción humana asistida vuelve a ocupar la escena. Es que el proyecto de reforma del Código Civil, que sufrió modificaciones al llegar al Senado a fines del 2013, aún busca la aprobación. Pero en el camino ya hay polémica. Busca regular la filiación en casos de reproducción asistida y además el artículo 19 sufrió modificaciones respecto del comienzo de la vida. ¿Qué significa y qué es lo que viene? OSIM, desde 1972, trayectoria e innovación al servicio de la seguridad social. Alitus, dermatología y estética. Centro líder en tratamientos Beauty High Tech. Cuidados intensivos y de rejuvenecimiento para la piel y el cuerpo para ambos sexos. Salud y belleza en un espacio único. Visítanos en www.alitusdermatologiayestética.com. Nace una nueva dimensión. Ecografía 5D. Con mayor nitidez, alta resolución y colores más realistas. Ahora la carita del bebé será más real y el vínculo comenzará a ser aún más fuerte mucho antes. Consulte la web por beneficios. www.alitus.com. Alitus Instituto Médico. Centro líder en reproducción asistida.
placer darle la bienvenida nuevamente a la doctora Natalia de la Torre, que es una abogada que es apasionada y estudiosa de los temas que estamos tratando. La doctora es integrante del proyecto UBASIT sobre técnicas de reproducción asistida y, como decimos, una apasionada seguro. Tenemos muchas cosas de que hablar, por ahí quedaron algunas también dando vueltas del programa anterior. Podemos preguntarnos, para que la gente entienda, ¿por qué y para qué es necesaria una ley especial de reproducción asistida? Sí, lo primero que uno debería aclarar es que nosotros, digamos, tenemos primero una ley de cobertura. Eso. La ley 26862, aprobada el año pasado, lo único que hace es decir, bueno, voy a cubrir, va a ser dentro, digamos, obligatorio para las obras sociales y todo el sistema de salud argentino que cubran este tipo de tratamientos. Se ha celebrado muchísimo. Pero es hasta ahí. Después, por otro lado, tenemos en discusión la reforma del Código Civil, que en lo atinente a técnicas de reproducción humana asistida, lo que resuelve únicamente es decir, ¿quién va a ser el padre o la madre de los chicos que nazcan por técnicas de reproducción humana asistida? Digamos, las técnicas de reproducción humana asistida tienen tantas especificidades tan distintas a la filiación natural o biológica, incluso a la adoptiva, que merecen una regulación especial. Y ahí se habla del concepto de voluntad procreacional. Van a ser padres aquellos que hayan prestado su consentimiento libre e informado. No solamente consentimiento, sino una obligación, porque he escuchado de un caso de alguien que hasta un punto quiso ser padre y después se arrepintió y dijo, yo no tengo nada que ver con ese hijo, no lo mantengo. Si yo consentí la transferencia y de esa transferencia del embrión en el cuerpo de mi pareja, bueno, en el caso, digamos, de este hombre que estamos hablando, se logró un embarazo, ese consentimiento va a ser responsable, el que determine la filiación. De donación de semen o donación de embriones o algo, entonces el que dijo vamos con semen donado para tratar de lograr el embarazo tiene que hacerse cargo, claro, y no decir después que no es hijo de él. Claro, pero una vez sucedió. Justamente, por eso uno lo regula como una tercera causa, uno no, sino los redactores lo regularon como una tercera causa filial. Ahora, ¿qué es lo que falta? Una tercera pata, digamos, está un poco respondiendo a la pregunta. ¿Qué es una ley integral de reproducción humana asistida? Primero, que tiene una perspectiva distinta a estas dos leyes, una perspectiva mucho más abarcativa en términos bioéticos. ¿Qué podría regular esa ley especial? ¿Qué puedo hacer yo con el embrión no implantado? Por ejemplo, dijimos en el programa anterior, el embrión no implantado no es una cosa, pero tampoco es una persona. Por lo tanto, eso no tiene que estar regulado en un Código Civil, porque el Código Civil regula cosas y personas. Ahora, eso no quiere decir que no merezca una tutela o una protección. Bueno, eso va a tener que estar regulado en una ley especial. ¿Cuál es la sanción administrativa o penal ante una falta de los centros que prestan los servicios de fertilidad? Bueno, eso va a estar regulado en una ley especial. ¿Cómo se va a configurar el registro de los donantes de esperma o las donantes de óvulo o incluso los donantes de embrión? Bueno, todas esas, digamos, estas cuestiones o estas aristas tan complejas y claramente que llevan a mucho debate, son las que le competen a una regulación especial. De hecho, la reforma del Código Civil en sus articulados remiten a lo que prevé a la ley especial sobre técnicas de reproducción humana asistida. En este momento no hay nada de eso. Está la ley de cobertura que se está reglamentando. Es como la tercer pata la reforma del para cerrar. Está faltando. Exactamente. Pero ¿cuáles son los cambios más relevantes que sufrió este proyecto de reforma del Código Civil cuando pasó por el Senado el año pasado? Bueno, primero lo que debería aclarar es que, digamos, el proyecto original presentado por la Comisión en marzo del 2012 a la Presidenta, hubo como distintos cambios que fueron, primero lo analizó el Ministerio de Justicia, después se presentó en la Cámara, en el Congreso de la Nación, en junio del 2013, si estoy diciendo bien. Y después, bueno, después del debate de la bicameral, de las audiencias públicas, hay como algunas modificaciones que hicieron a cuestiones por ahí más técnicas o olvidos o correcciones terminológicas. Ahora, si uno debería atenerse a cuáles son las cuestiones como más controvertidas de las modificaciones impuestas por la medida de sanción en senadores, lo primero que debemos mencionar es un poco lo que trajimos a colación en el programa anterior, que es con la reforma del artículo 19. Esta idea de no diferenciar el caso de las técnicas de reproducción asistida a el acto sexual, ¿no? Desde cuándo comienza la existencia de la persona humana. En términos del derecho de familia, que es un poco, digamos, mi métier, otra modificación que también preocupa y que no tiene que ver con las técnicas, pero la voy a nombrar así muy rápidamente, es que se ha introducido en el artículo, no recuerdo si es 431 o 432, el deber jurídico de convivencia en el matrimonio. En un marco que, digamos, habiendo quitado las causales objetivas y subjetivas de divorcio, o sea,
porque yo como es, esto es una cuestión de sistema lógico. Si yo acá tengo un deber jurídico, quiere decir que ante su falta yo tengo una sanción. Ahora, la sanción es, yo no presto el deber de convivencia, hago abandono voluntario y puedo decir, bueno, cónyuge culpable, cónyuge inocente. Yo todo este aparato no lo tengo más. Entonces, ¿para qué establezco este deber jurídico? Esa es una de las modificaciones que se ha introducido. Y con respecto a cuestiones que hacen más a esta temática de técnicas, lo que se ha modificado es que se ha quitado la gestación por sustitución que preveía el proyecto original y la filiación post-mortem. Esos dos supuestos se quitaron de la aprobación. ¿Qué se preveía antes? Se regulaban, bueno, no sé por cuál quieren que comience. Bueno, se regulaba en el 560 regulaba el consentimiento, el 561 la voluntad procreacional y el siguiente artículo regulaba un supuesto especial de técnicas de reproducción humana asistida que el proyecto lo había denominado gestación por sustitución. Porque, de hecho, digo, ¿por qué? Porque muchos dicen maternidad subrogada, ¿no? Porque probablemente pueden ser dos hombres, una pareja de dos hombres, que en realidad no hay ninguna subrogación de maternidad porque no va a haber maternidad, ¿no? Y un poco desarmar esta idea de que la maternidad viene aunada o atada exclusivamente a que yo geste un niño. Por eso se habla de gestar para otros. Persona que busca un embarazo y no tanto siempre necesariamente una mujer que busca un hijo. Exactamente, es un poco eso. Por eso se toma esto, ¿no? Por esta cosa que dicen, no, estos eufemismos en realidad no quieren decir que es un útero alquilado. No, porque hay toda una cuestión, digamos, una télesis detrás de la elección en este nombre. ¿Qué es lo que preveía? Como es un supuesto tan controvertido, que lo primero que uno debe decir es que a diferencia de todas las demás técnicas, en las demás técnicas, sea una ICSI, una FIP, yo tengo o una persona sola o una pareja que presta el consentimiento y que forma esa pareja el proyecto parental. Ahora yo acá estoy en el caso de gestación por sustitución, que hay una tercera persona que gesta para nosotros, esa tercera persona no tiene nada que ver con este proyecto parental. O sea, incluyo en mi proyecto parental a una persona que no hace a nuestra pareja ni a ese proyecto. Entonces ya esa inclusión y trae algunas cuestiones que tenemos que considerar. Entonces, teniendo en cuenta esta complejidad, el proyecto de reforma lo que hacía, nosotros podemos decir, o lo prohibimos, o lo regulamos, o lo silenciamos. Prohibir, regular, prohibir y silenciar no solucionan, porque de hecho tenemos casos a nivel de jurisprudencia que en la Argentina se hace la gestación por sustitución. A nivel internacional también se hace y ahí ya tenés un principio de, digamos, de discriminación por razones económicas. ¿Por qué le voy a permitir a la gente que puede tener recursos económicos para irse afuera y gestar, digamos, producir la gestación por sustitución y toda la gente que no tiene esos recursos va a estar como impedida del uso de esa técnica? Entonces el proyecto, digamos, de manera, si se quiere, osada, o sea, tomando como esta idea de principio de realidad, ¿no? Si pasa, bueno, tratemos de regularlo para que pase de la mejor manera, o sea, bueno, entonces la regula. Es el único supuesto de técnicas de reproducción humana asistida que exigía un proceso judicial previo, o sea, para que la persona que gesta y pare no sea la madre, yo tendría que tener primero, antes de, digamos, de producir la técnica, una autorización judicial. Y esa autorización judicial no la iba a dar nada más un juez, iba a estar compuesta la decisión del juez por un equipo interdisciplinario, porque ¿qué sabe un abogado de psicología, de psiquiatría? Bueno. Y tenía que cumplir, o sea, digamos, esa autorización o homologación judicial tiene que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, que se tenga en consideración el interés superior del niño, la salud psíquica y física de la gestante, que la gestante haya tenido, o sea, haya pasado por el proceso de gestar un chico y tener un hijo propio, porque mal puedo consentir algo que no viví, y algo tan complejo como un embarazo. Sí, y como no voy a tener ganas de quedarme con mi primer hijo. Bueno, para eso, o sea, hay otro requisito que se incluía, es separar, una cosa es que la mujer gesta, pero la mujer que gestaba no podía nunca aportar su óvulo. Claro, por esta cosa que cuenta y cómo pesa lo genético a nivel simbólico y social, ¿no? Entonces, la mujer que gesta, uno de los requisitos era que nunca podía aportar los gametos. Uno de aquellos casos en que la pareja que quería tener un embarazo no tenía óvulos, o una pareja de hombres, o un hombre solo. Claro. Y otro requisito era que... o sea, si yo estoy en pareja, no tengo óvulos buenos, mi marido o mi pareja conviviente no tiene esperma bueno, voy a la adopción. No es que sin material genético de uno, sin material genético del otro, y encima te corriera una tercera persona, bueno, va a la vía de adopción. O sea, exigía como un requisito que al menos uno de los integrantes de la pareja preste su material genético. Si yo no tenía óvulos buenos y el esperma bueno, podía ir aparte a donación, pero los dos no. Otro requisito era, porque
¿cuál es el gran problema de la gestación por sustitución? Digo, ¿cómo se cuela las situaciones socioeconómicas en países, digamos, del tercer mundo, si se quiere, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto quiénes van a ser las mujeres que se prestan a esto? Y la manera de resolverlo del proyecto era decir, bueno, o sea, lo que mejor se puede hacer es regularlo, porque yo en este trabajo interdisciplinario que voy a hacer en la justicia, justamente voy a intentar detectar si acá no hay una captación de la voluntad, una explotación, etcétera. Y además, un requisito era que una misma mujer no se podía exponer más de 2 veces a una gestación por sustitución. O sea, no podía hacer de esto un negocio o un trabajo. Esta es la idea de gratuidad, eso, o sea, esta técnica se hacía en forma gratuita, lo que no quiere decir que la mujer pueda recibir compensación por los gastos de embarazo, exacto, ¿no? Digamos, hay que diferenciar, que sea gratuito. Compensación, hay que manutención, garantía de que se está alimentando bien, atender a todas sus necesidades, pero no hacer de eso una manera de vivir. Exactamente. Lamentablemente, para mí, esto es una opinión personal, los casos van sucediendo. Nosotros tuvimos el primer caso en Argentina, porque sí tuvimos casos judiciales de gestación por sustitución hecha afuera, que los padres, sobre todo de parejas de 2 hombres, pidieron a la justicia que se inscriba el chico a nombre de los 2. Pero sí tuvimos ya 2 casos que resuelven una gestación por sustitución hecha en Argentina, y claramente vos cuando ya tenés al nene nacido, que esta pareja es la que prestó el material genético, esta pareja es la que quiso a este chico nació y vivió desde que nació con esta familia, ¿qué vas a decir? Lo saco de acá para darle a una señora que no quiere saber nada con él. Bueno, esos son las cuestiones o las tensiones. Es el caso de Maika que estuvo acá en nuestro programa. Sí, conozco perfectamente. Pero bueno, son todas cosas muy delicadas en un país donde además también hay una historia de recuperación de nietos, donde ese argumento... Sí. Se tiñe mucho, y mucho se discute el tema de la recuperación, pero lo que pasa es que uno primero tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso de esa historia, pero también distinguir, porque ese debate también tuvo que ver con otro artículo que no es para otro programa, que es el derecho de acceso a la información de los chicos que nacieron por técnicas. No es lo mismo una donación de gameto que un chico apropiado. Pero, por supuesto, lo que pasa es que digo que no es un país cualquiera para debatir eso. Sí. Entonces todo lo de embarazo por sustitución quedó afuera, no se discute más. Quedó afuera. Probablemente, o sea... ¿Con qué argumentos? ¿Con qué argumentos? Los argumentos son como muy variados y fue una de las figuras que fue debatida o discutida, digamos, los argumentos venían de ambos lados, de la gente más conservadora e incluso de gente por ahí de alguna línea feminista. Lo que se llama progre. Exactamente, este término progre que ahora parece ser una mala palabra. Pero del lado muy tradicionalista lo puedo entender y no quiero que te explayes. ¿Cuál sería un argumento de una feminista? Y el argumento de la feminista tiene que ver con la cosificación del cuerpo de la mujer, con la objetivación, bueno, en realidad esto viene más del otro lado, con esta idea de objetivar, o sea, este niño deseado a toda costa, pero claramente tiene que ver con del lado más progresista, con la objetivación del cuerpo de la mujer y con la situación de explotación. O sea, el temor a que suceda, la mujer pero si está bien regulado, y bueno, no debería suceder. O sea, pero esto ya quedó afuera, el paso por diputado no tiene nada que ver con esto, ya está en cambio, lo que volvemos a la pregunta anterior, entonces la relación carnal e íntima... ¿Por qué decimos así? Porque, digamos, originariamente, en realidad lo primero que estaba redactado es el proyecto de reforma, y la idea era que primero salga el proyecto de reforma. Bueno, los tiempos, digamos, políticos, antes de las PASO, bueno, en junio se aprueba la ley de acceso integral, y claramente si uno lee el articulado, la ley de acceso integral, el artículo 2, el artículo 7, el artículo 8, toma muchos de los términos de los artículos estos que hacíamos referencia al principio del proyecto de reforma. Es decir, el consentimiento puede ser revocado hasta la implantación en el cuerpo de la mujer, hasta la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer. Eso lo toma la ley del proyecto de reforma. La necesidad de que ante cada transferencia embrionaria yo tengo que prestar el consentimiento, porque justamente como la fuente filial va a ser el consentimiento que yo preste, no es que yo presto una vez un día un consentimiento y me sirve de acá 5 años para transferirme los otros congelados, porque yo acá 5 años me pude haber divorciado, vuelto a casa y no quiero ser madre con eso, ¿no? Todas esas cosas se tomaron del proyecto de reforma. Por eso uno dice, en realidad es como que van muy aunadas, van atadas la ley integral con el proyecto de reforma. Ahora, y veamos el tema filiación post-mortem. La filiación post-mortem también se quitó. Eso también es algo que quedó afuera. Sí. ¿Qué preveía el proyecto de reforma? Esto que uno dice, bueno, por ejemplo, para heredar, yo tengo capacidad de heredar
¿Desde qué momento? Desde el momento de la concepción en el cuerpo de la mujer, en el caso de las técnicas, desde la implantación. Si antes de ese momento la persona fallece, o sea, si yo tengo acá los embriones congelados y la persona falleció, en principio, el principio general era no hay vínculo filial. En términos prácticos, no puede heredar. Claro. Esta persona que falleció no es el padre de este chico. ¿Qué es lo que hacía el proyecto? Eso lo establecía como el principio general, pero establecía una excepción. Dice, excepto que se den dos requisitos o dos condiciones. Que la persona que falleció haya consentido en un consentimiento. Que se le implante. Que en caso de su muerte, el embrión conformado con su material genético sea transferido a su mujer o, digamos, a su pareja. Y entonces adquiriría todos esos derechos. Más que la transferencia de ese embrión se produzca dentro del año del deceso de su muerte. Claro, claro. Ahí sí habría vínculo filial entre la persona fallecida, sería el padre de este chico, por lo tanto, digamos, a los efectos prácticos sí heredaría esa persona. Si a esa mujer se le ocurre 5 años después... No, se preveía así, de hecho la ley de España lo dice así, creo que el mes de un año son 6 meses, digamos, el periodo posible de transferencia para que genere vínculo. Uno dice, ¿por qué se quitó? ¿No? Porque es como raro porque se quitó la filiación post-mortem, porque si uno, digamos, se queda con la línea más conservadora, dice, bueno, si el embrión no implantado es persona y esta cuestión de tanta sacralidad con respecto a la vida humana, lo lógico hubiera sido que lo acepten. ¿Para qué iba a tener congelados? O sea, lo lógico hubiera sido que esto tenga viabilidad. Que sean personas que... Pero, ¿qué es lo que se ha escuchado en los medios de comunicación? Esta idea de la fábrica de chicos huérfanos. Y digo, uno se pregunta también, ¿no? ¿Por qué chicos huérfanos? Porque, digamos, va a tener, en este caso, supongamos, una madre. Y aparte digo, ¿hasta qué punto no es contradictorio con todo el sistema filial argentino? Yo tengo una regulación de la adopción, que cuando yo Natalia, digamos, soy una persona sola, yo puedo adoptar. Digamos, la familia monoparental adoptiva está permitida y legalizada desde el momento de que introdujo la adopción en nuestro país. Sí. ¿Por qué sería distinto en este caso? En el caso de las técnicas. O sea, ¿qué es lo que está mal? ¿Que uno conforme una familia monoparental? Bueno, son debates, Inclusive cuando no solo hay embriones congelados, sino semen congelado u óvulos congelados, puede pasar lo mismo, nada más que el óvulo más complicado porque habría que ponérselo. Sí, igual el proyecto originariamente, o sea, esto es una cosa más técnica, ¿no? La primera redacción incluía las dos cosas, que se posibilite la filiación post-mortem cuando haya material genético, esperma, o cuando haya embrión. La última redacción solo hacía pasible o posible de generar filiación post-mortem cuando estaba conformado el embrión, no con material genético solo. O sea, esto también quedó afuera. Sí. Nos queda solo 1 minuto. Yo creo que la gente que esté muy interesada en esto tiene que ingresar al blog del doctor Pascualini, donde hay muchísimo Ahí vamos a ir material. volcando estos 2 programas, todos los que grabemos en relación a esto y notas que tengan relación con esto, como para que el que quiera saber sepa, sí. Porque realmente a nosotros nos fascina pues estamos involucrados, pero hay gente que tiene la responsabilidad, que son los legisladores, de estar informados y no levantar la mano porque le digan tal cosa. Claro, porque si no, entonces yo creo que eso es importante. Votar una cosa y pocos meses después votar algo, bueno, sí. O no lo leyeron bien o se asustaron de lo que habían votado, uno no sabe, ¿no? Es desconocimiento. Bueno, doctora, muchas gracias por haber venido otra vez. Por invitarme. Y los apasionados ya van a encontrar, aparte en www.sentiriPensar.com.ar están este y todos nuestros programas, por si vos crees que a alguien le puede interesar o querés decir, a ver, de nuevo lo quiero escuchar porque algo no entendiste, bueno, siempre están. Muchísimas gracias. Nosotros ya volvemos. ¿Querés saber qué es la placenta previa? Alitus Larrea. Sistema de entrenamiento especial. Sincronizadores cerebrales. Acupuntura. Psicología. Yoga. Tai chi y más. Con el profesionalismo, la calidez, la tecnología y la trayectoria de siempre. En un espacio exclusivo. Alitus, sede Larrea. En el inicio de la vida y después. Larrea 1007, octavo piso. Información y turnos en www.alitus.com o al 011-5273-2020. Al comienzo
comienzo del embarazo es muy frecuente encontrar la placenta en una localización muy cerca del cuello uterino. A medida que el embarazo va avanzando, el útero se estira, crece y hace que la placenta se desplace hacia el fondo del mismo. Hay en algunas ocasiones que la placenta queda localizada muy próxima al cuello uterino, que a veces culmina ocluyéndolo. Esta es la situación que llamamos placenta previa. Existen diferentes clasificaciones con respecto a la localización de la placenta con el cuello del útero. Podemos hablar de una placenta previa marginal, que es cuando esta queda cerca, próxima al cuello, pero no lo ocluye. Una placenta previa parcial, como su palabra lo dice, cuando el cuello del útero queda parcialmente ocluido por la placenta. O una placenta previa total, que es cuando la totalidad del cuello uterino queda tapado por la placenta. Generalmente esto es una entidad que no produce ningún síntoma, pero cuando lo hace se ocasiona un sangrado súbito a nivel vaginal. Hay en algunas ocasiones que la placenta, sobre todo en aquellas mujeres que tienen una cicatriz uterina, sea por una cesárea o por una miomectomía anterior, que se puede dar como una alteración en la fijación de la placenta con el útero, que es lo que llamamos acretismo placentario. En estas circunstancias hay que hacer una toma de conducta posterior al nacimiento, como ser la embolización de las arterias uterinas o una histerectomía. El diagnóstico se realiza con las ecografías. Toda ecografía que se hace en el transcurso del embarazo se tiene que describir la localización de la placenta. Cuando esta se sospecha, lo que se realiza es una ecografía transvaginal a nivel del tercer trimestre para tener bien la certeza de qué ubicación tiene con respecto del cuello del útero. A toda mujer embarazada que se le diagnostique una placenta previa se le realizará una cesárea, porque si la placenta está tapando todo el cuello o parte del mismo, un parto vaginal puede ser muy riesgoso tanto para la mamá como para el bebé. Y ante cualquier duda o signo de algún sangrado vaginal, no dude con consultar a su obstetra. Doctor Pascualini, qué interesante todo esto. Bueno, da para más y seguramente aparecerá esa ley que se debe estar gestando, la ley especial. Seguiremos hablando. Tengo acá un Facebook porque nos interesa que te comuniques con nosotros a través de todas las redes sociales en las que estamos. Acá dice, yo hice 4 tratamientos de alta complejidad y hoy soy madre de Benja y Jere de 10 meses. No hay que bajar los brazos, sí se puede. Y lo firma Silvina Beretta. Ah, mira vos, Silvina. Bueno, Sergio, invitamos a la gente a que entre también en la página de Repro, que es la fundación que tanto orgullo nos da para generar conciencia sobre que la fertilidad también es un bien a tener en cuenta, a cuidar. Y bueno, eso, Facebook tenemos para que nos manden tus mensajes. Al doctor le interesan todas las historias de personas que pasaron por Alitus en todos estos años. Estamos también en Twitter y en YouTube vas a encontrar fragmentos muy interesantes del programa. Pero ahora nos echan. Es verdad. Nos vemos la semana que viene como siempre y si Dios quiere.